Ok, empezamos la sesión del día de hoy sobre la nueva temática que vamos a discutir. Bueno, ni tan nueva, vamos a continuar con la discusión de los esquemas de reproducción de Marx. Pero el día de hoy nuestro objetivo va a ser el tratar de usar esos esquemas para tratar de entender mejor cómo se conectan los sectores dentro de la producción capitalista y cómo esos sectores no solo se conectan, sino que a la vez generan una interacción muy compleja. Generan una interacción súper compleja en el capitalismo que puede volver súper frágil la capacidad del capitalismo de mantenerse, de los sectores dentro del capitalismo, de mantenerse en equilibrio. ¿Ya? Recordemos nosotros que en sesiones pasadas habíamos discutido cómo puede ser o cuáles son las condiciones que deben darse entre los sectores para que se pueda garantizar una suerte de igualdad entre ahorro e inversión. ¿Sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla con mi pizarra virtual. Muy bien. Entonces, solamente por, a ver, un segundo, ya se me cruzan los cables. Acá, ya, los documentos. Entonces, veamos. Voy a ingresar a nuestros apuntes de la última sesión. Están en algún lado. Acá está. Ya, disculpen. Ya. Ok, entonces nosotros en la última sesión habíamos visto cuáles son las condiciones para que se dé este equilibrio entre sector 1 y sector 2 en escala ampliada. ¿Sí? Habíamos visto las condiciones y tal vez lo más importante, ¿no? Habíamos visto que estas condiciones, una vez que las analizamos a detalle y empezamos a hacer los respectivos despejes matemáticos que tampoco son nada del otro mundo, terminamos llegando a la conclusión, ¿sí? Esta es la conclusión que me interesa resaltar, que sí, se cumplen los supuestos planteados al inicio. Recuerden que planteamos varios supuestos, ¿no? Para estos esquemas. Al final, resulta ser que si hay equilibrio en el mercado del sector 1 y equilibrio en el mercado del sector 2, entonces necesariamente hay equilibrio en el mercado de capitales. ¿Sí? O sea, si yo tengo que la cantidad 1 ofertada es igual a la cantidad 1 demandada y cantidad 2 ofertada es igual a cantidad 2 demandada, entonces esas igualdades van a llevar a que necesariamente exista igualdad también entre ahorro e inversión. ¿Ya? Y este resultado decíamos que era bastante notable, puesto que nos mostraba cómo a través de los esquemas de reproducción Marx ya estaba dejando algunas intuiciones de cómo pueden darse estas igualdades macroeconómicas que luego serían mucho más convencionales, mucho más típicas. ¿Sí? Marx en concreto no habla literalmente de ahorro e inversión, pero vemos que los esquemas permiten prácticamente hacer esa conexión. Entonces no hay nada, no hay, no es raro notar entonces que haya cierto vínculo, ¿no? Entre lo que planteaba Marx en su momento con lo que plantearon muchas corrientes económicas, incluso contemporáneas. ¿Ya? Pero lo interesante de Marx y de los esquemas no es llegar necesariamente a esta igualdad de ahorro e inversión, es tratar de entender cómo esa igualdad a ahorro e inversión puede devenir en, o puede ser difícil de alcanzar debido a que los sectores deben incurrir en una serie de interacciones para poder garantizar las igualdades. Entonces, la sesión pasada, recordarán, nosotros habíamos terminado analizando o haciendo una primera interpretación sectorial, ¿sí? De cómo pueden darse los vínculos entre los distintos componentes, ¿ya? Que se dan en la producción capitalista, y empezamos analizando el vínculo entre componentes para el caso de los medios de producción, ¿sí? Entonces nosotros habíamos visto que en el caso de los medios de producción podríamos considerar que se da esta interacción, ya que solo, si me permiten un segundo, voy a moverlo un poco. Ya, esto va a moverlo un poquito por acá. Entonces, es una interacción en donde, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando que, bueno, vemos que es necesario que entre los sectores se den varios vínculos, ¿sí? Que incluso podrían ser interpretados, y eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Pueden ser interpretados como una suerte de red, ¿ya? Una interacción en red. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que en estas interacciones, por ejemplo, ¿no?
Primero el sector 1 ya tiene elementos que se le ponen a sí mismos. O sea, yo, sector máquinas, digamos, produzco algunas máquinas que sirven para reponer las que usé en el pasado, ¿verdad? Y me queda luego un excedente de máquinas. ¿Y qué se hace con ese excedente de máquinas? Ese excedente de máquinas después resulta que sirve para proveer de máquinas, primero, al sector 2, para que el sector 2 tenga o recupere las máquinas que usó en el pasado. Pero aparte, se necesitan que existan las máquinas para poder incrementar las máquinas que permitan después hacer la acumulación de capital. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos ver que existe una interacción múltiple entre sectores, que de hecho es una interpretación o es una, sí, es una interacción que es mucho más compleja de la que había en reproducción a escala simple. Rápidamente, recordemos qué pasaba en reproducción a escala simple. Teníamos C1 más B1 más P1 en el sector 1, C2 más B sub 2 más P sub 2 en el sector 2. Recordando, ¿no?, que P1 es la ganancia capitalista y esa ganancia se puede desglosar en ahorro y consumo, ¿de acuerdo? Ahorro y consumo. Pero a la final, si ustedes ven, S1 P1 más 1 menos S1 por P1 todo, va a simplificarse y termina P1 mismo. Hacemos esto para que el consumo me quede de un solo lado. ¿Ya? Esto me va a servir luego. Entonces, ¿cómo era la interacción en reproducción a escala simple? En reproducción a escala simple veíamos que había una reposición de C1, ¿sí? Eso ya habíamos visto antes. Y también habíamos visto que el excedente de máquinas que era B1 más P1 servía para cubrir a C2. Excedente sectorial, o sea, excedente para el sector. En cambio, ahora vemos que aparte de eso necesitamos también proveer, ¿sí?, los excedentes a bueno, necesitamos también proveer los excedentes que van a permitir que estos sectores incrementen su uso de máquinas. Ok, entonces, como les decía, esto no solamente que puede interpretarse como estamos viendo en los esquemas sectoriales, sino que también puede interpretarse en términos de una red, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer una interpretación en red de los esquemas de reproducción ampliada de Marx. Es evidente, yo creo que aquí no hace falta aclarar, que Marx no hizo lo que vamos a hacer ahorita. Sin embargo, me parece importante presentarles esta interpretación, que de hecho es una interpretación mía, no realmente es una interpretación mía, pero que de hecho no es más que poner lo mismo en otras palabras, ¿ya? Pero les presento esto porque después en algún punto puede servir, o sea, puede ser que después, viendo la red en la que se conectan los elementos sectoriales, uno puede primero valorar más lo complejo que es el sistema. ¿Ya? O sea, pero es bien complicada la interacción sectorial. Pero aparte uno después diría, bueno, ¿cómo será esa red ya en un caso más real, con gobierno, con sector externo, y después pensar ya en una red con datos reales y con más sectores? Entonces, por eso es que me interesa a mí presentarles esta interpretación un poco más en red. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para construir esta red? ¿Qué es en esencia una red? Simplificando mucho, ¿no? Una red es un conjunto que combina nodos, que son los puntos que se van a conectar, ¿ya? Estos son los nodos, y enlaces. Y enlaces, en cambio, son las flechitas, si se quiere ver, las flechitas que van a conectar a los nodos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener flechas en diferentes sentidos, ¿ya? En este caso, los sentidos, que de hecho ya hemos creado aquí estas flechas, me indican hacia dónde van los productos, hacia dónde van las máquinas. Entonces, un sector 1 produce máquinas que se quedan en el mismo sector y el sobrante de máquinas va al sector 2 para reposición, pero también va al sector 2 para acumulación y también va al sector 1 para acumulación. Entonces, si ven, es el flujo de máquinas, ¿ya? Entonces, vamos a seguir este mismo orden, pero en una forma de red. Entonces, ¿cómo vamos a construir la red? Vamos a coger cada sumando de estas dos ecuaciones y vamos a expresar cada sumando como si fuera un nodo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Sería algo así. Tenemos C1, tenemos, a ver, voy a escribir primero para tiempo, C, S, P, a ver, vamos a hacerlo mejor, a ver, C, bueno, hagamos C1, ¿ya? S1, P1, entonces, cada uno de estos términos tiene un significado económico, ¿no? C1, por ejemplo, es el capital constante del sector 1, o sea, las máquinas, el dinero que representa las máquinas que usó el sector 1. S1P1 es el ahorro de los capitalistas del sector 1. B1 es el pago salarios de los trabajadores del sector 1 que se va al consumo. Y 1 menos S1 es el consumo de los capitalistas. ¿De acuerdo? Todo en dinero.
Sí, y entonces a todo esto lo vamos a representar como nodos. Entonces, si lo representamos como nodos, nos va a quedar algo así. Entonces, vamos a ponerles como una circunferencia. ¿Sí? No tiene que ser circunferencias, pero voy a usar circunferencias, ya que es lo más habitual para usar, para representar redes. Listo. Entonces, tenemos estos tres elementos, estos cuatro elementos. Eso es en el sector 1. Y en el sector 2 vamos a tener la misma idea, pero para 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar C sub 2, S2, P sub 2, B sub 2 y 1 menos S2, P sub 2. ¿Ok? Entonces, es la misma idea, pero esta vez cada sumando, que tiene una interpretación económica distinta, estamos representando como un nodo. ¿Ya? Y también vamos a escribir, pero esto lo vamos a hacer con rojo para que se distinga. Vamos también a poner como nodos los elementos C1 punto y C2 punto, ¿ya? Porque representan la acumulación. Entonces este MP lo voy a poner aquí en el centro mejor. Ya, medios de producción. Y voy a poner arriba de C1, voy a poner un C1 punto. Y abajo de C2 voy a poner un C2 punto. Y estos también son nodos, ¿no? Estamos un nodo aquí. Y tenemos otro nodo acá. Ya. Entonces, cada una de estas son las magnitudes que económicamente tienen una interpretación distinta. ¿Sí? Entonces, cada una es una magnitud económica con interpretación distinta. Entonces, lo único que vamos a hacer es escribir el mismo vínculo intersectorial, ¿sí? Pero esta vez en red. Entonces, ¿cómo se va a ver? Primero, lo más fácil. El sector 1 produce máquinas para reponer las máquinas que usaba antes. Entonces, vamos a ver que hay un vínculo de esta manera, ¿no? Sí, ya se van a habituar y van a darse cuenta que es básicamente lo mismo que estamos haciendo en los esquemas, pero en red. ¿Ya? Entonces C1 se repone a sí mismo, ¿no? En el mismo sector. Entonces vuelvo a escribir ya. Entonces C1 se repone en el mismo sector. Ok, en cambio, ¿qué va a pasar con el resto de elementos? S1, P1, B1 y 1 menos SP1 representan máquinas, todo juntado. ¿Esas máquinas a dónde van a ir? A C2. Entonces yo podría escribir, voy a hacer esto un poquito más grande, un poquito más espaciado para que no se vea tan feo. Voy a bajar esto un poco, ya. Entonces, ¿cómo se va a ver? ¿No? Va a haber conexiones de C1 a C2, de B1 a C2 y de 1 menos de C1, P1 a C2. ¿Sí? Entonces, esas tres conexiones que estamos viendo aquí, estas tres conexiones, representarían este enlace. ¿Sí? Es lo mismo, sino que aquí estamos viendo con un solo enlace agregado, aquí estamos separándolo en tres enlaces. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero que el sector 1 repone sus propias máquinas, luego vemos que el sector 1 tiene un sobrante de máquinas que van al sector 2 a través de C2 y llegan a C2. Pero aparte, el sobrante de máquinas, ¿a dónde más tiene que llegar? Tiene que llegar a entregarse para ampliar C2. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener también una conexión que va a C2. B1 también va a tener otra conexión que va a ir a C2. Y también vamos a tener conexiones provenientes de C1 a P1. Ok. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos que esos enlaces que acabo de dibujar son el equivalente a este enlace agregado. ¿Sí? Es el equivalente, sino que ahora son tres que sacan enlaces hacia C2. Y al mismo tiempo, estos enlaces, estos nodos se van a conectar hacia un punto. Entregar hacia un punto. B2 también va a entregar hacia un punto. ¿Sí? Esta curvita es para tratar de aclarar que no deberían cruzarse, ¿no? Sino que ya mis habilidades de dibujante no son muy buenas, entonces se hace lo que se puede. Y desde otro nodo también va a ser lo mismo, entonces me salto esto, y no me gusta. Entonces me salto, y llego también a ese otro punto. Ok, entonces esas tres conexiones que acabo de dibujar en cambio representan esta conexión que va desde acá arriba. ¿De acuerdo? Ok. Finalmente, ¿qué sabemos también?
sabemos que de C1 punto me voy a conectar de nuevo a C1, ¿verdad? Y de C2 punto me voy a conectar de nuevo a C2, pero esto va a ser en el siguiente periodo, en T más 1. Porque ahí se da la acumulación en el siguiente periodo. Ok. Entonces, como podemos ver, la representación en red nos muestra la misma información, pero un poquito más compleja, ¿no? Porque en realidad aquí nosotros estamos agregando 3 elementos, pero son 3 elementos con interpretaciones económicas distintas, ¿eh? Entonces eso hay que tomar bastante en cuenta. Ahora, recordemos que las flechas que hemos dibujado tienen un sentido, ¿no? O sea, la flecha apunta hacia algún lugar. ¿Qué quiere decir el sentido? Hacia dónde van a ir las máquinas, o sea, hacia dónde van a ir los medios de producción. Sin embargo, hay una peculiaridad muy interesante en economías mercantiles, economías que están basadas en intercambio, sobre todo con dinero. Entonces, digamos que yo tengo A y B, ¿verdad? Y si yo dibujo una flecha de A a B, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que A, que tiene una máquina, un medio de producción, digamos que esta es una máquina, está mandando a la máquina B. ¿Y qué tiene B en cambio? O sea, ¿qué es lo que otorga B para recibir la máquina? Dinero. ¿Sí? No nos olvidemos que en las economías capitalistas los intercambios ya se hacen con dinero. Pero, al mismo tiempo, si yo digo que la flecha con esta dirección me dice cómo se mueve la máquina, sí, ven, o sea, la máquina va a ir de A a B. Eso es innegable. Pero en cambio el dinero, ¿cómo se va a mover? El dinero, en cambio, se va a mover de B a A. Sí lo ven, ¿no? En cambio el dinero se mueve de B a A, o sea, se mueve exactamente en la dirección contraria. ¿Ya? Y eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, usualmente muchas redes, ya ustedes tal vez no se han topado mucho con esto porque no sé cuántas posibilidades han tenido de ver modelos de redes, pero a veces los modelos de redes se concentran demasiado en cómo se mueven los productos, pero no toman en cuenta que también hay movimiento de dinero, ¿sí? Que lo voy a representar con esta flecha de este otro color, con una punta roja. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que mientras la máquina va de A a B, en cambio, el dinero va de B a A. Y esto tiene mucho que ver con lo que alguna vez se estudia en Economía Política 1, que es el intercambio. Para A, ¿cómo se ve el intercambio? El intercambio para A es mercancía, dinero. En cambio, ¿cómo es el intercambio para B? Para B el intercambio es dinero, mercancía. Lo cual, recuerden, era diferente, ¿no? Entonces aquí el punto de vista inicial es el del dueño de la mercancía que busca dinero. Y en cambio, en el otro enfoque es el dueño de dinero que busca la mercancía. Eso significa que si yo tengo una flecha, la flecha azul que va de A a B, que me dice cómo se mueven las máquinas, o hacia quién van las máquinas, en cambio una flecha con el sentido contrario, que yo solo voy a poner con una flecha roja, dice cómo se mueve el dinero. ¿Sí? Entonces esto es bastante interesante porque me ayuda a entender que hay una interacción no solo de flujo de mercancías, sino que también hay flujos de dinero en esta red. Y los flujos de dinero puedo verlos simplemente como, como les digo, cambiando el orden de las flechas. Entonces las flechas ahora podría ponerlas desde esta forma. Entonces sería una flecha por aquí. O sea, habría que simplemente dibujar una punta roja en el otro extremo de las flechas para indicar en cambio cómo se mueve el dinero. ¿Sí? Entonces las flechas en rojo me están diciendo cómo se mueve el dinero, en cambio las flechas en azul, con punta azul, están diciendo cómo se mueven las mercancías. ¿Cuál movimiento es más importante? Depende obviamente de lo que yo quiera estudiar, ¿no? No podemos decir a priori cuál es más importante. Ok, y bueno, en C1 también se va a dar una suerte de interacción ahí mismo, ¿no? Bien. ¿Y qué va a pasar con C1 punto y C1? Ya lo mismo, ¿no? O sea, podríamos decir que C1 punto debe generar mayor, o sea, hay un flujo de dinero que tiene que ir a C1, ¿no? O sea, sería aquí también una flecha en rojo y acá también una flecha en rojo. Ya. Entonces, si vemos el mismo problema, pero ahora en términos de flujo de dinero, ¿qué podemos notar? Podemos notar que estos 3 puntos, este punto S1, P1, B1 y más o menos S1, P1, son puntos que están concentrando dinero. ¿Sí? Es decir, a medida que esta red se va desenvolviendo, es necesario que se concentre dinero para el ahorro de los capitalistas
para el consumo de los capitalistas y para el consumo de los trabajadores del sector 1. Entonces, si quieren, esta red, ¿sí? Esta red de medios de movimiento de los medios de producción, es una red que me permite ver, en el caso del flujo de dinero, cómo ese dinero se concentra en estos 3 puntos. Sí lo ven, ¿no? Porque estos son 3 puntos que concentran dinero. Y de hecho, veamos. El dinero está en C1. Sale de C1 para llegar a C1 punto y llega a S1P1, aquí me falta otra ficha en rojo, disculpen, aquí. ¿Sí? Entonces el flujo de dinero está, repito, sale de C1, llega a C1 punto y de C1 punto tiene que llegar a S1P1, llega a B1 y llega también a 1 menos S1P1. A su vez, hay un flujo de dinero que va de C2 y de C2 tiene que llegar a S1P1, tiene que llegar a B1, tiene que llegar a este otro término, 1 menos C1P1. Y aparte de, B2, de C2 debe haber dinero que sale a C2 punto y ese dinero luego tiene que llegar a estos 3 puntos. Entonces, si ven, ¿no? Cómo se da en cambio el flujo de dinero. Eso es bien interesante porque entonces ahora nos está ilustrando no solo cómo se mueven las mercancías, sino que aparte nos está ilustrando cómo deberá moverse el dinero para financiar a los diferentes elementos, ¿sí? de este mercado. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si alguna de estas conexiones falla? Ejemplo, ¿qué tal si no llega el dinero para el consumo de los trabajadores del sector 1? Si no llega dinero para estos trabajadores, luego estos trabajadores no van a poder comprar los alimentos. Y entonces ya puede surgir un problema en el que un sector se desequilibra respecto al otro y viene la posibilidad de crisis. Entonces, en definitiva, esta red nos permite ver, ¿sí?, todos los posibles casos en donde una ruptura o una falla podrían llevarnos a la crisis. Entonces, si ven que son varios, ¿no? Entonces, aquí podríamos formular un montón de escenarios, ¿ya? La pregunta de cuál es el enlace que se va a cortar primero o se puede colapsar primero, depende, ¿sí? Depende. No hay dinero para el ahorro capitalista. En una economía cerrada y sin gobierno sabemos que el dinero financia el ahorro financia la inversión. Entonces, si no llega el dinero suficiente para que los capitalistas ahorren, los capitalistas después no podrán invertir, ¿sí? Entonces, sí se van dando cuenta, ¿no? Cómo surge una interacción súper compleja que, con que falle alguno de estos enlaces, podría llevar a la crisis. Podría, no es que lleva. Recuerden que esta no es la causa principal de la crisis, pero la puede complicar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el esquema en red, si quieren, de este vínculo sectorial que estábamos viendo en temas más de esquemas de reproducción de Marx. Perdón, dicho esto, podemos pasar ahora a la otra red, porque ojo, esta es recién la primera de medios de producción. Ahora vamos a entender que va a haber otra red, en cambio para medios de consumo. Bien, entonces vamos a una siguiente lámina, la lámina C, vamos a una lámina D. Y en la lámina D, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer igualmente la interpretación sectorial, pero esta vez va a ser no para medios de producción, sino para medios de consumo, que voy a poner en verde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a ver esta interacción de sectores en el caso de los medios de consumo? ¿Ya? ¿Cómo vamos nosotros a poder identificar estas interacciones? Entonces, bueno, primero vamos a volver a escribir los esquemas. ¿Sí? Vamos a volver a escribir el sector 1 y el sector 2. Entonces vamos a poner aquí sector 1, sector 2. Vamos a escribir en el mismo orden. Ahora nos va a servir más esa descomposición de la ganancia que hicimos, ¿no? Pero sí se dieron cuenta que ya la descomposición de la ganancia nos servía para darnos cuenta que son fenómenos económicos distintos. El uno es el ahorro capitalista, el otro es el consumo. Claro que uno dice, bueno, están vinculados, sí, por la S, es obviamente, y por P. Pero igual, o sea, son fenómenos económicos distintos, ¿ya?, que van a poder tener consecuencias distintas. Y de hecho, veamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este esquema sectorial? Entonces, vamos a tener C1, de nuevo, C2, más el ahorro de los capitalistas, S1, P sub 1, S2, P sub 2, más el pago de salarios, B1, B sub 2, más el consumo de los capitalistas, 1 menos S1, P sub 1, y 1 menos S2, P sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, ok, tenemos ahora otra vez estos dos sectores. Vamos viendo cómo estos sectores van a interactuar.
Para entender la interacción entre estos sectores, necesitamos también recordar cómo quedaba la regla de proporcionalidad. Por ejemplo, en este caso de los sectores de medios de consumo, de producción, no era tan difícil, ¿no? Recordemos que la regla de proporcionalidad, ¿cómo nos quedaba? Cuando hacíamos la igualdad en este mercado. La igualdad en este mercado nos quedaba así. B1 más P1 igual a C2 más C1 punto más C2 punto. Recuerden que esto, si no me equivoco, creo que le llamamos la ecuación 7. ¿Sí? Entonces esto que estamos viendo en el esquema es una representación más o menos de lo que veíamos en la ecuación 7. En cambio ahora, ¿cómo se va a ver la interacción en los medios de consumo? Tocaría recordar cómo quedaba la ecuación en medios de consumo. Y bueno, más o menos, no me acuerdo si quedaba exactamente así, pero más o menos, creo yo que debe quedarles algo como esto. Probablemente estará un poco cambiado C2, pero por ahí va. Más, creo que aquí debe ser S2, P sub 2, igual a P1 más B1 punto más B2 punto más 1 menos S1 P1. ¿Ya? Entonces solo denme un segundo, verifico si esta es la ecuación 8. ¿Sí? Si no es esa la ecuación 8, ya corrijo. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, denme un segundo. Solo quiero verificar que esa sea la ecuación 8 de lo que estamos haciendo aquí. Ya, esto es más antes, perdón, aquí. Creo que estamos por acá. No, esta es otra. Un segundo, colegas, ahora les pido un segundo para poder revisar cómo queda la ecuación 8. Qué gracioso, estando aquí mismo, disculpen. Entonces, ¿cómo queda la ecuación 8? La ecuación 8, recuerden que era justo eso, ¿no? C2 más S2 P sub 2 igual a B1 más B1 punto más B2 punto más 1 menos S1 P1. ¿De acuerdo? Es justo la ecuación que acabo de escribir, aunque bueno, cambia un poquito el orden de los términos, pero es la misma ecuación. ¿Ya? Para simplificarnos igual un poco la vida, vamos a reorganizar los términos. Este término 1 menos S1 P1, quiero ver si le pongo por acá. ¿Ya? Usualmente yo no hago propaganda, nada, pero ahora sí quiero hacer una buena propaganda. Esta pizarra virtual es muy buena. Entonces, quien desee, le recomiendo. Es el Open Board y es completamente gratis, software libre, en línea. Ustedes se descarguen y ya. Entonces, quien desee, me avisa, le puedo pasar el enlace. Súper bueno, ¿sí? Súper práctico. Y es gratis, que es lo mejor. Ok, entonces, esta es la ecuación 8 que sabíamos que viene del equilibrio oferta y demanda en el mercado de medios de consumo. ¿Sí? Venía de ese equilibrio. O sea, en el mercado de alimentos. Asumíamos que hay equilibrio en el mercado de alimentos, nos salía esta otra ecuación. Ahora vamos interpretando qué significa la ecuación. Ok, recordemos que para llegar a esta ecuación, ¿sí? Que se encuentra un poco más atrás, primero habíamos hecho unas eliminaciones. Habíamos eliminado P sub 2, B2, perdón, ¿sí? Y también habíamos eliminado una parte de P sub 2. ¿Ya? Eso más o menos tiene que ver con la reposición sectorial. ¿Sí? Entonces recordemos algo parecido a lo que habíamos visto en escala simple. Sector 2 produce alimentos. ¿Quiénes serán los primeros, entre comillas, los primeros, que van a alimentarse? Tal vez los trabajadores y los capitalistas del mismo sector. Entonces, ven por qué ahora es bueno que tengamos juntos consumo de trabajador y consumo de capitalista. Porque esos dos consumos se van a reponer dentro del mismo sector. Entonces, aquí se da la reposición sectorial. La reposición sectorial, o sea, el mismo sector produce alimentos para sus trabajadores y para sus capitalistas. ¿Okay? Pero esta vez, los capitalistas no están consumiendo toda la ganancia. Están consumiendo solo una parte. Eso significa que otra parte de la ganancia es ahorro. Por tanto, lo que le sobra al sector 2 de lo que produce, ¿sí? Recuerden que el sector 2 produce alimentos. Entonces, luego de que el sector 2 ha dado de comer a sus trabajadores y a sus capitalistas, el sector 2 se queda con este excedente sectorial. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este va a ser el excedente sectorial.
O sea, es un excedente, pero no es un excedente total, es un excedente para el sector. O sea, a este sector le están sobrando estos alimentos. Ok, entonces, ¿a quién se le pueden otorgar esos alimentos? Ya. Eh, la idea es que los que pueden consumir estos alimentos, que ojo, fíjense, C2, S2P sub 2 es lo mismo que está aquí, C2, S2P sub 2, el excedente de alimentos. ¿Quiénes van a comprar ese excedente de alimentos? Entonces, la misma ecuación que obtuvimos, ¿sí? La 8 ya me dice quiénes van a adquirir esto. Entre los que van a adquirir esto están, primero, los trabajadores y los capitalistas del sector 1. ¿Sí? Entonces, los trabajadores y capitalistas del sector 1 necesitan alimentarse para no morirse de hambre. Entonces, ¿tienen así esta conexión? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Recuerden que estas conexiones están indicando, a ver, sería un esquema parecido al de aquí, ¿no? Entonces tenemos A, tenemos B, y esta conexión, ¿sí? Esta flechita que va así en verde, ahora me dice alimento, ya pensemos que esto es una manzana. Y aquí sigue estando el dinero. Entonces ahorita lo que estamos viendo es cómo se mueven los alimentos. Después vemos cómo se mueve el dinero en la red, ya, pero ahorita estamos viendo cómo se mueven los alimentos. Entonces estamos diciendo que, ok, lo que le sobró de alimentos al sector 2 tiene que alimentar a los trabajadores del sector 1, obviamente, y a los capitalistas de ese sector, pero recordemos que los capitalistas de ese sector únicamente consumen una fracción, no consumen todo. ¿Por qué? Porque la otra fracción se va al ahorro, y el ahorro no se va a destinar a comprar alimentos, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos esta conexión, y la pregunta es, ¿qué más debe cubrir este excedente de alimentos sectorial? Debe cubrir también el incremento que se va a dar en el capital variable, porque recordemos que estamos asumiendo salarios prefacto, es decir, estamos asumiendo que también se debe cubrir al inicio del periodo los salarios de los nuevos trabajadores del sector 1 y obviamente también del sector 2. Un poco más arriba este sector 2, B2. Evidentemente, ¿qué va a pasar con estos B1 y B2? ¿Cuál es el objetivo de esos dos términos? Van a ser como en el caso de C1 y C2, se van a agregar a los antiguos C1 y C2. ¿Sí? Entonces lo mismo va a pasar aquí. B1 y B2 puntos se van a agregar a los antiguos B1 y B2. Es decir, este término, ¿verdad? Y este otro término van a tratar de incrementar B1. Vamos aquí una flechita. Y también van a tratar de incrementar B2 por acá. Ya, esta flecha no me gusta mucho, lo voy a mejorar. Entonces, así, esto cierra. Y la flecha, digamos que esté. No, definitivamente no soy buen dibujante, les pido disculpas. Eh, Hay una escena en la película Titanic, los que saben, que el protagonista está dibujándole a la protagonista, ¿no? No quisiera imaginar si estuviera en ese caso de dibujante, no me quiero imaginar cómo me quedaría. Bueno, aunque para serles sincero, ni me pondría a dibujar, haría otras cosas. Pero bueno, no me hagan caso, sigamos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos, por tanto, que B1 punto y B2 punto incrementarían al B1 y B2 original. ¿Ya? Pero recordemos, ¿qué es B1 punto y B2 punto? Son básicamente salarios nuevos para los trabajadores nuevos. ¿Ya? Entonces, eso va a implicar que también van a demandar alimentos. ¿Y quién?
Disculpe, colegas, tuve un problema de conexión. Eh, Perdonen la pregunta, no sé si me pueden escuchar en este momento. Sí, profe, confirmado, se lo escucho. Sí, sí, lo Gracias. escucho. Ya, disculpen la interrupción. No sé hasta qué punto se pudo llegar. Llegábamos hasta la parte en la que los capitalistas de S1 consumen una fracción y el resto lo ahorran. Cuando ya se le había dado del sector 2 al sector 1 lo que es el consumo. O sea, todavía no está explicado B1 punto y B2 punto. Creo que no, profe. No, igual sería bueno para poder aclararlos de nuevo, profe. Ok, ya, gracias. ¿Sí pueden ver mi pantalla, la pizarra? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ya, listo, Sí. colegas, gracias. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces, como venía diciendo, no, tuve una ligera interrupción con el video, me disculpo. Entonces, bueno, solo para retomar ritmo, recapitulando muy rápido, ¿no? Decíamos, por tanto, que primero B2 y uno menos S2, P2 representan consumo de trabajadores y capitalistas del mismo sector 2. Ese se repone, o sea, el sector 2 produce los alimentos que cubren el consumo de sus propios trabajadores y sus propios capitalistas. Luego quedaba un excedente de alimentos, C2 más C2 P sub 2, ¿de acuerdo? Y ese sobrante de alimentos sirve para cubrir la necesidad de consumo de los trabajadores 1 del sector 1 y los capitalistas que consumen del sector 1. Recordando que los capitalistas del sector 1 no consumen todo, sino que solamente consumen una fracción 1 menos de C1. ¿Sí? El resto es ahorro y queda fuera de este componente. Además de eso, y de hecho veamos, esto mismo nos está diciendo la ecuación, C2 más de C2 P sub 2, este término, ¿de acuerdo? Es igual a B1 más 1 menos S1P1, que resulta ser justo el otro término de la igualdad. Pero aparte, nos está diciendo la ecuación que también debemos tomar en cuenta B1 punto, B2 punto, por nuestro supuesto de salarios prefacto. Es decir, nosotros también estamos asumiendo que los trabajadores que se están contratando al inicio del periodo, si no son solamente los antiguos, sino también nuevos, y esos nuevos trabajadores también van a demandar medios de consumo, o sea, también van a requerir que se les pague salarios y luego con esos salarios van a demandar alimentos. Por tanto, el excedente sectorial de alimentos también debe cubrir las necesidades de ampliación de los trabajadores, tanto del sector 2, ¿sí?, como también del sector 1. Entonces veamos si me sale una escala medio decente. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vemos que tenemos este nuevo vínculo sectorial. Y de hecho, las flechas nuevamente están reconociendo lo que ya veíamos en la igualdad. Es decir, los excedentes sectoriales de alimentos del sector 2, o sea, lo que le sobra al sector 2 de alimentos luego de dar de comer a sus trabajadores y capitalistas, tiene que usarse para dar de comer a los otros trabajadores y capitalistas del otro sector, más lo que se requiere para sostener la subsistencia de los nuevos trabajadores, que a su vez esos nuevos trabajadores se van a incorporar a los trabajadores que previamente ya estaban empleados. ¿Sí? Entonces este es el esquema sectorial, ya, los vínculos sectoriales que están surgiendo en este nuevo contexto de medios de consumo. Ahora lo que vamos a hacer es, como hicimos en el paso anterior, la identificación a nivel de red. ¿Ya? Y vamos a hacer la identificación a nivel de red recogiendo la misma estructura de nodos que teníamos antes. ¿Sí? Entonces esta es la ventaja por la que nosotros también hicimos el desglose en este orden, porque vamos a poder hacer la estructura de nodos igual para los dos casos, porque al final sí se entiende lo que vamos a hacer. O sea, terminamos de construir esta red para medios de consumo y luego vamos a tratar de juntar las dos redes. Entonces nos va a quedar una sola red grande en donde está al mismo tiempo medios de producción y medios de consumo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Entonces volvemos a hacer el esquema en red que teníamos antes, ¿no? Entonces tenemos los nodos C1,
S1, P sub 1. Tal vez un poco más despacio. S1, P sub 1. Por cierto les comento, ¿no? Cada vez que escribo en presente me llega a mi celular también el mensaje. C1, S1, P sub 1. Es bien interesante ese proceso. ¿Qué más? B1. Y 1 menos S1, P sub 1. ¿Ya? Con lo que les acabo de decir, no estoy diciendo que estoy controlando asistencia obligatoriamente, ¿no? Simplemente que sientan completo gusto de escribir presente cuando puedan, ¿no? Lo importante es simplemente, como quien dice, tenemos un registro de que estamos realizando la clase entre el mayor número posible de alumnos, ¿no? Una condición muy difícil, ¿no? Vivimos una época muy difícil y es probable que la pandemia vaya empeorando. Pero bueno, hagamos lo que se puede. Ya vamos a hablar de la pandemia con más calma, colegas. Ok, terminamos de construir la red, ¿no? Entonces tenemos estos nodos. Sería C1, S1, P1, B1 y 1 menos S1, P1. Vamos en el caso 2. Entonces ya sabemos cómo queda. Nos va a quedar un C sub 2, S2, P sub 2, B sub 2 y 1 menos S2, P sub 2. ¿Ya? No olviden que todos estos nodos tienen una interpretación económica, ¿no? Si no, no los habríamos separado. Dinero que representa las máquinas del sector 1, máquinas del sector 2, ahorro de los capitalistas 1, ahorro capitalistas 2, salarios de los trabajadores 1 que se van solo a consumo, salarios trabajadores 2 que también se van solo al consumo, consumo capitalistas 1, consumo capitalistas 2. Y también vamos a incluir dos nodos adicionales, que esta vez van a estar a la altura de los B. B1 punto, ¿sí? B1 punto y B2 punto. Que sabemos que en cambio estos representan las interconexiones que se van a dar, perdón, las ampliaciones que se van a dar en el dinero que se gasta en fuerza de trabajo. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo van a quedar estas conexiones sectoriales en red, ya vistas en red? Pensemos de nuevo, ¿no? Que estamos dibujando los nodos que conectan el flujo de mercancías, ¿sí? O sea, estamos moviendo los objetos. Después vemos cómo se mueve el dinero. Entonces, ¿cómo se van a dar estas conexiones? Primero, estamos viendo que hay una suerte de reposición entre estos términos, ¿no? Entre B2 y 1 menos S2, P sub 2. Entonces podríamos representar esa reposición de esta manera. ¿Ya? Ahora, también puede ser que la reposición se dé cruzada, ¿no? Podría ser que la reposición se da también que B2 lleva ciertas... sí, o sea, todas las interacciones y retroalimentaciones posibles entre estos elementos, ¿de acuerdo? Porque es algo interno. Esto es algo interno, entonces de eso no nos preocupamos mucho. Son las reposiciones, ¿ya? Lo que nos va a interesar más es, bueno, ahora qué pasa con C2 y S2P sub 2. Este es el sobrante de alimentos, ¿ya? Este es el sobrante de alimentos. Este sobrante de alimentos, ¿hacia dónde tiene que fluir? Tiene que dar de comer, por tanto, entonces, a los trabajadores, ya, un poquito más, a los trabajadores del sector 1, y también tendría que reconocerse, bueno, a los capitalistas del sector 1, ¿verdad? Eso con C1. Y con S2 P sub 2 lo mismo, ¿no? Entonces vendríamos a sacar una flecha que va desde aquí para acá. Y otra flecha que iría hacia 1 menos S1 P sub 1. Entonces nótese, ¿no? Las flechas que acabo de hacer ya están horribles, especialmente esta. Ya, entonces déjenme corrijo esto un poco más. Ya, entonces vendría así la flecha. Salto y ya. Ok. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estas flechas, estas cuatro flechas que acabo de dibujar, que van de C2 a B1, de C2 a 1 menos S1 P1, y de C2 P sub 2 a B1, y de C2 P sub 2 a 1 menos S1 P1, son las flechas que representan a esta conexión, ¿verdad? ¿Sí? Esta conexión que estamos viendo acá, resaltada, que es más o menos lo que queda, o lo que hubiera sido en escala simple. ¿Sí? Entonces, no se olviden que en escala simple, ¿cómo se veía la conexión? Pero en el caso de
medios de consumo. O sea, pensemos en la reproducción a escala simple por un momento, ¿no? C1 más B1 más P1, C2 más B2 más P sub 2. Recuerden que en escala simple C sub 2 proveía de alimentos a B1 más P1. ¿Sí? Entonces, esta conexión que estamos haciendo ahorita, la estamos viendo aquí, pero desglosada, ¿no? Ya que viene a ser esta misma conexión. Ok, listo. Entonces, borramos esto. Y sigamos. Ya, entonces tenemos esas conexiones. Pero, ¿a dónde más tienen que movilizarse? Los excedentes de medios de consumo, o sea, los excedentes de alimentos, digamos. También tendrán que movilizarse para financiar, bueno, para sostener el consumo de los trabajadores nuevos. Entonces, esto tendría que también canalizarse a B2 punto, tanto de C2 como desde S2 P sub 2. ¿Sí? Esa flecha correspondería a esta flecha de acá, estas dos. Y luego, obviamente, B2 puntos se va a integrar a B sub 2. ¿Sí? Esto en temas 1, en el siguiente periodo. Y algo similar vamos a ver en cambio con B1 punto. Entonces, ¿qué vamos a tener con B1 punto? Que C sub 2 se canaliza a B1 punto, los alimentos para los nuevos trabajadores del sector 1. Y también C2P2 va a trasladarse un poco a B1 punto. Entonces, sería una flecha que va así. Me salto este nodo y sube. Ya. Listo. Ok. Aquí es cuando doy gracias del uso de un lápiz óptico, porque, bueno, de un lápiz, porque si estoy usando el mouse sería imposible. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Justo estos movimientos y finalmente para cerrar la red B1 se conectaría con B1 punto, perdón, se conecta con B1 en temas 1. Ok, entonces, ahora tenemos el esquema de reproducción de Marx, ¿sí? Los vínculos sectoriales, pero como una red en el caso de medios de consumo, ¿sí? En el caso de alimentos. Y al igual que en el ejemplo anterior, nosotros veíamos que si nosotros vemos que tenemos la mercancía alimento que va de A a B, en cambio de B a A va a ir una cantidad de dinero, ¿sí? O sea, el flujo de cambios de dinero. Y por tanto, yo podía hacer lo mismo. Me pongo aquí una flechita que indica. ¿Qué es eso? Ajá, ya, ahí sí. Entonces pongo una flechita en rojo, que en cambio me está indicando el flujo de dinero. Así como va el dinero de B a A. ¿Ya? La misma idea, ¿no? Para A, el intercambio es mercancía-dinero. En cambio, para B, el intercambio es dinero-mercancía. Entonces, por eso es que yo puedo hacer este intercambio de órdenes. Y eso ya en la red, ¿qué significa en concreto? Que pongo flechas con la otra dirección en todas las conexiones, en todos los enlaces. Entonces aquí voy a poner flechita, y así con todos, no pongo flechas, flecha, flecha, flecha también por aquí, flecha por acá. Entonces, ¿qué me decía la flecha roja? ¿Sí? Recuerden que la flecha roja, en cambio, me está diciendo cómo se mueve ya no los alimentos, sino cómo se está moviendo el dinero, ¿sí? Entre nodos. Entonces, son movimientos de dinero que se están dando de un nodo a otro. Ya pongamos aquí otra flechita. Y bueno, aquí entre estos también puede haber movimientos de dinero, ¿no? Estos son movimientos internos, ¿no? De dinero. Ok, listo. Creo que no me faltan más flechas, ¿no? Ok, entonces ahora tenemos esta otra representación en red, que en cambio me está indicando qué cosa, me está indicando cómo los flujos de dinero se están conectando, se están concentrando en dónde. ¿Ya? Entonces veamos, los flujos de dinero a dónde apuntan. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un B1, sale dinero para B1 punto, y de ahí viene dinero que se va a S2, y dinero que también se va a C2. Y de hecho, si vemos todos los puntos rojos, ¿ya? Prácticamente están conectándose, concentrándose en C2 y en S2P2. Olvidémonos por un momento de la retroalimentación. Olvidémonos un poco de la retroalimentación, ya que hay una retroalimentación. Pero incluso aquí, si ven que hay retroalimentación, pero algo de dinero sale, ¿sí? Algo de dinero sale, se va a B2 puntos y de B2 puntos llega a S2 y otra parte llega a C2. Entonces, ¿cuáles son ahora los puntos de concentración de dinero?
Ya, de hecho, está de resaltarlos con rojo aquí. Los puntos de concentración de dinero son C2 y S2 peso 2. Es decir, en el mercado de alimentos, sí, en el mercado de alimentos, en el mercado de alimentos, lo que nosotros estamos viendo es que hay una tendencia a concentrar dinero, ¿sí?, en C2, en S2 peso 2, que significa que, o sea, a través del mercado de medios de consumo, o sea, a través del mercado de alimentos, se concentra dinero para que los capitalistas del sector 2, en este sector 2 no se olviden, con ese dinero puedan comprar máquinas y con ese dinero puedan ahorrar. ¿Sí lo ven, no? Entonces, con el mercado de alimentos, el sector 2 logra concentrar dinero para comprar sus máquinas, las que debe reponer, y aparte para que los capitalistas del sector 2 puedan ahorrar. Y es más, podemos hacer lo mismo en este otro ejemplo, en el sector 1, en el mercado, perdón, 1, el mercado de máquinas. En el mercado de máquinas, ¿dónde se concentra en cambio el dinero? El dinero se concentra en S1, en S1P1, ¿sí? Entonces el dinero se concentra en S1P1, el dinero también se concentra en B1, y el dinero se concentra en 1 menos S1P1. Pues si ven para qué me está sirviendo este esquema en red. Este esquema en red, en cambio, me está dando una idea un poco más clara de cómo se va concentrando el dinero, por ejemplo, en estos tres nodos. ¿Ya? Entonces, el mercado de máquinas le sirve al sector 1 para conseguir dinero que luego le permita ahorrar y también le permita consumir a sus trabajadores y capitalistas. En cambio, el mercado de alimentos le permite al sector 2 obtener el dinero para comprar sus máquinas y para ahorrar. ¿Ya? Y obviamente sabemos que de este ahorro puede también salir el vínculo para aumentar las nuevas máquinas. ¿Sí? O sea, ahorro igual a inversión, de lo que habíamos visto antes. Ok, entonces, ¿qué tarea nos queda ahora? Ya, la tarea que nos queda ahora es juntar ambas redes. Ya, entonces, al juntar ambas redes nos va a quedar algo mucho más complejo todavía, pero a la vez nos muestra ya cuán complicado es el esquema del capitalismo, porque dense cuenta de lo que está pasando. Que cualquier nodo que falle, perdón, cualquier enlace que falle, va a implicar que no llegue el dinero suficiente a alguno de estos elementos. Y si no llega el dinero suficiente, las transacciones que dependen de ese flujo pueden complicarse. Recuerdan incluso lo que hablamos también de crisis financieras un poco. Las crisis financieras están asociadas a problemas por el flujo, por la condición del dinero en medio de pago. ¿Sí? Ya vamos a hablar de un poco de eso cuando ya esté armada la red completa. Entonces vamos, pasemos a la última lámina del día de hoy, que sería la lámina ABCDE. Veamos cómo nos va con esta lámina. Ok, entonces esta es la lámina E. Y ok, en la lámina E vamos a hacer una síntesis. Ya, entonces vamos de nuevo a decir que esta es la interpretación de los sectores en red. Interpretación en red. Sí, pues esta es ya la completa. Completa. Y por completa me refiero a que vamos a juntar medios de producción con medios de consumo. Bueno, no me gusta más. Vaya, y medios de consumo. ¿Qué es ese I? Y bueno, y de consumo. Ya. Esto es interesante porque la duda es, bueno, si Marx hubiera conocido más de muchas otras cosas, tal vez no hubiera puesto tantas palabras en estos capítulos de la reproducción ampliada que están en el tomo 2. Porque piensan que mucho de lo que les estoy diciendo Marx lo dice, pero en palabras. O sea, en vez de hacer un esquema, una conexión, él usa palabras y eso se vuelve súper pesado. Incluso hay ratos que, por ejemplo, yo no tengo mucha claridad de todo. Aparte que hay líos de traducción, etcétera. Pero bueno, esto digamos que estoy tratando de poner en símbolos, con esto estoy tratando de poner en símbolos la intuición que Marx deja en palabras, pero más eso, la intuición, no el detalle, ¿sí? O sea, yo no garantizo que Marx exactamente dijo esto, pero vemos que, bueno, esto es más lógica, o sea, ya más allá de que lo haya dicho o no Marx, es un tema de lógica también. Y de hecho, a mí más que seguir a Marx, lo que me importa es la lógica. Pero bueno, ¿cómo va a verse la red completa? Entonces vamos a ver, para la red completa sí vamos a usar toda la pizarra, ¿no? Es obvio que vamos a necesitar y está igual, pese a que usemos toda la pizarra, no hacen nodos tan grandes. Entonces veamos, S1, S1, P1, B1,
1 menos S1 P sub 1. Ok, tenemos un grupo de nodos. El otro grupo de nodos sería S sub 2. S2 P sub 2. B sub 2. Y 1 menos S2 por P sub 2. Ok, aquí es 1, ¿no? Bien. Bien, ¿cómo se dan las conexiones? Entonces, veamos primero lo que pasaba en el mercado de medios de producción. Entonces, en el mercado de medios de producción vemos... y me faltan otros nodos, ¿no? Me faltan los nodos que permiten que se crezca, o sea, S1 punto. Ya. C2 punto. Creo que les voy a poner un poquito más. No, pongo ahí. Ahí C2 punto. Y B1 punto, B2 punto. Entonces ahora, solamente con escribir los nodos ya uno empieza a percibir la complejidad que va a tener esto, ¿no? O sea, es una cosa compleja. O sea, el capitalismo en vínculos sectoriales puede tener complicaciones bien peculiares. Entonces, bueno, ¿cómo son las conexiones ahora sí? Entonces tenemos tres nodos que van a financiar todo. ¿Ya? Entonces vamos con medios de producción. Entonces el azul, no se olviden que es medios de producción. ¿Ya? Entonces la flechita azul. Entonces tenemos tres nodos. ¿Cuáles son esos tres nodos? Son los tres que están aquí, ¿no? S1, P1, B1 y 1 menos S1, P1, que van a sostener todo el resto. Entonces se va así. Sostiene a C2, B1 también sostiene a C sub 2, y 1 menos S1 también sostiene a C sub 2. Aparte, sostienen a B1, C1 punto. ¿De acuerdo? Y también sostienen a C2 punto. Va a ser casi inevitable que haya cruces, pero voy a tratar que exista el menor número de cruces posible. C2 punto. Y de B1 también C2 punto. Ok. Eso sería el primer grupo de conexiones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedarían las conexiones en el caso de los medios de consumo? ¿Sí? Que sería el otro grupo de conexiones. Ok, entonces ya habíamos visto que tenemos conexiones. Y obviamente C1 punto, disculpen, me estaba olvidando. C1 punto va a ampliar C1 en T más 1. Y C2 punto va a ampliar a C2 también en T más 1. O sea, en el siguiente periodo. Listo. Ahora sí, ¿cómo se va a ver el otro grupo de conexiones? Y con esto estamos por terminar. Aquí en cambio tenemos dos nodos, ¿no? Dos nodos que dan de comer, entre comillas, al resto. Entonces sería S2 y S2 P sub 2. C2 y S2 P sub 2. Entonces C2 y S2 P sub 2, ¿a quiénes dan de comer? Se entiende que debería ser AB1, ya por acá abajo. AB1, ¿verdad? Y también debería ser A1 menos S1 por. Y lo mismo pasa con S2 P sub 2. O sea, S2 P sub 2 también va a cubrir a ¿qué estoy haciendo? Disculpe. S2 P sub 2 va a cubrir también a B sub 2. Y va a cubrir a 1 menos S1 P sub 1. ¿Sí? Recuerden, C2 y S2 P sub 2, C2 y S2 P sub 2 son los que sostienen el consumo de todos el resto de nodos, ¿no? Entonces, por tanto, C2 y S2 P sub 2 también se van a conectar con, no quería que se cruce, entonces sería con B2 punto, C2 también se conecta por acá con B2 punto, y obviamente B2 punto va a servir para hacer crecer B2, más 1, y también van a retroalimentar a B1. Entonces C1 va a retroalimentar a B1 y S2 P sub 2 también va a retroalimentar a B1. ¿Sí? Y como bien sabemos,
Y bueno, B1 punto va a ampliar a B1 en el siguiente periodo. ¿Ya? Ok. Y como bien sabemos, las flechas para el otro lado indican flujos de dinero. Entonces, para ir terminando el esquema con los que nos tendríamos un montón de flechitas en el otro sentido, ¿no? Que son las que ya teníamos antes, pero ahora estamos juntando todo. Nótese que estoy omitiendo las retroalimentaciones en el mismo sector, o sea, las reposiciones, para que no me quede ya más cargado el gráfico, ¿no? Porque si no me va a quedar muy cargado. Pero ustedes saben que aparte están también las retroalimentaciones sectoriales. Pero bueno, entonces, para ir cerrando, ¿qué me está diciendo esta gráfica? ¿Ya? Entonces esta gráfica como que ya no es tan fácil de interpretar, nos estás viendo que hay conexiones por todos lados. Pero algo es cierto. Con esta gráfica lo que ya podemos concluir es de que hay vínculos sectoriales que muestran cuánto dependen los dos sectores entre sí. Entonces no es una dependencia muy sencilla, no es una dependencia compleja. Si falla alguno, o sea, ahora cada vez se aprecia mejor, ¿no? Si falla alguno de estos enlaces, ¿sí? Puede llevar a que todo el esquema falle. O sea, esa es la parte medular, ¿no? Y de paso también recordar cuáles son los puntos que concentran dinero. Entonces recordemos que los puntos que concentran dinero son, sí, y voy a ponerlo con los colores, con estos colores acá, ¿ya? Entonces, los que concentran dinero son C2, P sub 2, perdón, C2, ¿sí? C2 concentra dinero. ¿Quién más concentra dinero es de C2, P sub 2? Y también concentra dinero S1, P1, B1 y 1 menos S1, P1. Pero noten que, si bien concentran dinero, por ejemplo aquí concentra dinero por las flechas verdes, sacan dinero por las flechas azules. Entonces, ¿qué significa? Que la transacción en verde puede afectar a la transacción en azul. Y eso van a ver que pasa en todos los nodos. Conclusión, si falla uno de estos enlaces, ¿qué se puede golpear? Entonces pongamos incluso la conclusión por aquí. Entonces, si falla alguno de estos enlaces, y ojo, puede fallar en mercancías o puede fallar en dinero. Entonces, ahorro igual a inversión podría no cumplirse. Y ese es, digamos, el elemento clave de la posibilidad de crisis por desproporción. La posibilidad de crisis por desproporción puede pasar porque en alguna de estas conexiones un sector se desproporciona contra el otro sector, en cualquiera de esos enlaces. Y como ven, implica dinero y también implica mercancías. Entonces, con que alguno de estos enlaces falle, puede pasar que no se dé la igualdad a ahorro e inversión. Y esto es algo que obviamente en macro no se ve, o sea, no se puede llegar a ver porque en macro uno analiza bien global, ¿no? Pero cuando analiza sectorialmente ya surgen estas posibilidades. Y yo creo que Marx deja muchas intuiciones de eso en palabras, ¿sí? En el tomo 2 de Capital, pero es posible hacer desarrollos más sofisticados, y este es uno, ¿no? O sea, es preliminar, como les digo, es mi interpretación, se le puede mejorar, tal vez hay cosas que incluso pueden hacerse mucho más claras, porque este esquema es imposible incluso de leer, ¿no? Pero esa es la idea de la complejidad, es un esquema complejo, en donde ya toca pensar en herramientas para analizarlo de forma más adecuada. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso terminamos la grabación del tema de hoy.